Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. A nombre de la Fiscalía General de la Fiscalía General y de nuestra coordinadora, la maestra Rosario Novoa Peniche, que es coordinadora del Instituto de Formación y Profesional de Estudios Profesionales y Estudios Superiores, les damos la más cordial bienvenida. Estamos dando inicio a un ciclo de conferencias de justicia restaurativa como garantía del derecho al acceso a la justicia. Estas actividades están enmarcadas en la primera generación de la maestría en justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y penal juvenil. Nada más quisiera hacerles algunos especificaciones. Realizar hoy, 30 de mayo, la otra el 6 de junio y la otra el 13 de junio, todas a la misma hora, de 5 a 7 de la noche, más o menos. Y hicieron un registro previo, algunas personas, pero quisiera recordarles que tienen que hacer su confirmación de asistencia para que se pueda emitir su constancia y tienen que concluir las 3 conferencias para que se pueda emitir su constancia. Entonces, en el chat de esta transmisión vía YouTube, estaba fijado una liga en donde tienen que confirmar su asistencia. Por favor, no es necesario que la confirmen en el chat como tal, tienen que darle un clic a esa liga y ahí mismo confirmar su asistencia. Entonces, vamos a dar inicio a esta conferencia. Nuestra primera conferencia es la conferencia Acercamiento de la Justicia Restaurativa a las víctimas durante cualquier etapa del proceso penal. Después vamos a tener otras de actitudes, conocimientos y valores que deben promover las personas servidoras públicas para efectividad de la justicia restaurativa. Y la tercera conferencia son justicia restaurativa y mecanismos alternativos al proceso penal para adolescentes en Argentina. La primera que vamos a dar inicio en este momento está a cargo de la doctora Virginia Domingo de la Fuente, que va a dar justicia restaurativa como garantía del derecho al acceso a la justicia. Y me permito leer un poquito de su trayectoria, que es bastante impresionante. Dice, se desempeña como coordinadora del Servicio de Justicia Restaurativa de Castilla y León, preside la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa en España. Ha impartido clases en la Universidad Internacional de La Rioja en el grado de Derecho y Criminología y es acreedora del contenido de la asignatura Mediación y Resolución de Conflictos en esa universidad. Diseñó para la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa el Programa Individual de Justicia Restaurativa, Reconexión para Privados de Libertad de Delitos Graves. En la web Criminología y Justicia tiene un blog llamado La Otra Justicia, en el que escribe sobre justicia, justicia restaurativa, víctimas infractores y en general cómo conseguir sanar a los afectados por el delito. Es miembro del Foro Europeo de Justicia Restaurativa y de GEM España. También ha realizado consultorías en justicia restaurativa para Terre Homes en Nicaragua y otros países. También es formadora de justicia restaurativa, ofrece toda su experiencia teórico-práctica a disposición. Y bueno, doctora, la dejamos. Muchísimas gracias. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, entonces si ustedes gustan escribirlas en el chat y al final de la ponencia de la doctora, las haremos sonar. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Un saludo para todos y todas. Primero me gustaría agradecer la invitación de la Fiscalía y del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores. Siempre es un placer compartir sobre justicia restaurativa, pero más si es mi querido México. Además he visto que una de las ponentes después es una gran amiga, Laura, que vendrá en las semanas posteriores. Bueno, el título de mi charla, Acercamiento de la justicia restaurativa a las víctimas, casi es una declaración de intenciones de lo que es la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque la justicia restaurativa es la justicia de las personas que han sufrido los daños, ¿no? Creo, y voy a partir de una primera idea, luego me pueden debatir en las preguntas, que la justicia restaurativa debiera ser un derecho para todas las víctimas con independencia del delito que han sufrido.
Bueno, pero para empezar voy a compartirles un PowerPoint con unas breves ideas. La verdad que es ilusionante ver que la justicia restaurativa va avanzando hasta el punto de que hay tantas personas interesadas en formarse, en saber qué es justicia restaurativa y en practicarla. Porque, como muchos me conocéis, me autodefino como utópicamente realista porque hace unos años parece que la justicia restaurativa era como la utopía. Y estamos demostrando que ya es una realidad. Respecto del tema, yo les decía, la justicia restaurativa realmente debe ser un derecho para todas las víctimas. Pero para creérnoslo tenemos que retrotraernos un poco y pensar, ¿quién es la víctima? Claro, los que venimos del mundo del derecho solemos tener unas ideas preconcebidas sobre la víctima, pobrecita, también reforzadas por el Estado, ¿no? Papá Estado dice, uy, pobrecita la víctima, pobrecito, es un ser incapaz, no puede decidir por sí mismo, uy, si encima ha sufrido un delito muy grave, no te preocupes, a partir de ahora papá Estado va a decirte lo que necesitas, ¿no? Nunca solemos escuchar a las víctimas. Y lo digo yo que he sido juez, ¿no? Eh, Quizá es porque el proceso penal es demasiado burocrático, ¿no? Y solo hay que pensar en una cosa. Las víctimas van a declarar al proceso penal como testigos de un hecho que les afecta tan directamente como el delito. Y además yo me he encontrado que las víctimas piensan que van a ir al juicio y van a contar qué pasó, cómo se sintieron, cuáles son sus necesidades, pero realmente luego se sorprenden. Solo pueden contestar a las preguntas de si es verdad que ese día paseaba por aquí, si es verdad que estos hechos ocurrieron así. Y ahí es una primera desilusión que tiene la mayoría de las víctimas. Y por eso me gusta pensar que de ahí surgió la justicia restaurativa. Howard Zinn, el abuelo de la justicia restaurativa, imagino que todos le habréis leído, pero recomiendo que estableció unos factores determinantes de la justicia restaurativa en el ámbito penal, que es en el que estamos. Pero la primera es lo que les he dicho, están fuera del sistema penal, pero hasta el punto de que todo se gestiona entre el Estado y la persona ofensora. La víctima tiene muy poco que decir. Pero además es que una de las necesidades de las víctimas, que luego lo vamos a ver, es que la persona ofensora entienda el impacto de sus acciones. Y esto tampoco lo fomenta el sistema tradicional. Y además, todo es gestionado por profesionales. Seamos realistas, el lenguaje jurídico asusta a las víctimas. Yo sé que hay servicios de atención a las víctimas, en algunos lugares funcionan bien, en la ciudad donde yo vivo no funcionan tan bien, pero realmente el lenguaje jurídico perturba a muchas de las personas, porque además no nos entienden. Parece ser que durante muchos años, y yo me he pegado mucho cuando estaba haciendo la tesis, si no utilizamos palabras raras, no somos inteligentes. Las víctimas quieren ser cánidas, quieren entender lo que está pasando. Y todo esto, de primeras, el sistema tradicional no lo ha fomentado. Y ahí es donde surgió la justicia restaurativa. ¿Y por qué quería empezar por esto? Porque esto nos da una idea de qué importante es ofrecer la justicia restaurativa a las víctimas. Yo les traía muchas definiciones, yo sé que saben todas, pero me interesan algunas de ellas porque precisamente habla de algo muy importante. Si queremos que las víctimas sanen y que la comunidad se sienta más segura, debemos de fomentar esta participación que ofrece la justicia restaurativa. Y debemos entender que la justicia restaurativa va sobre cómo nos relacionamos con los demás y sobre cuándo perdemos la confianza en el mundo y en los demás. Bien, ¿por qué les estoy hablando de esto y qué conexión tiene con las víctimas? Cuando alguien de nosotros sufre un delito, lo primero que hacemos es volvernos desconfiados. Y además ya no nos relacionamos igual con los demás, ni siquiera con nuestra familia. Nosotros ahora tenemos un programa individual para víctimas de delitos, ABCENIS, y ahí se ve mucho como las víctimas se sienten incomprendidas incluso por sus familiares. La verdad es que cuando alguien de nuestro entorno ha sido víctima, tampoco sabemos cómo tratar. Incluso hay personas que asumen el rol de víctima más que la propia víctima. He conocido víctimas que me han dicho, es que mis familiares me miran como si fuera una persona pobrecita, ¿no? Quiero que me dejen de sentir, me dejen de mirar así, ¿no? Entonces ahí nos da la clave de que también tenemos que seguir incidiendo en que hay que ayudar a esas personas
a pasar de víctimas a supervivientes y a esos familiares a abordar las necesidades que tienen sus seres queridos, ¿no? Y además, perdemos la confianza en el mundo. Yo digo que, siempre digo medio en broma, que nos volvemos un poco paranoicos. Dejamos de confiar en el vecino por temor a que nos vuelva a suceder, dejamos de confiar en salir por la noche, dejamos de relacionarnos. Y eso también como comunidad nos quiebra, se debilitan los lazos sociales. Y como comunidad, ¿qué queremos? Pues que todas las personas se sientan reintegradas, incluidas las víctimas. Se habla mucho, a mí no me gusta la palabra reintegración, prefiero reconexión, de la reconexión de las personas ofensoras, pero las víctimas también necesitan volver a la comunidad. Y para eso necesitan sanar las heridas. Yo sé que sanar suena un poco romántico para los que venimos del mundo del derecho, pero podemos decir encontrar un sentido diferente a lo que han vivido para poder incorporarlo a su historia vital y poder avanzar. ¿Qué significa esto? Si yo he sido víctima y estoy toda la vida pensando en que he sido la víctima de este delito, he sido la víctima de este delito, no voy a poder continuar con mi vida, me voy a estancar en el rol de víctima y me va a ser imposible continuar con mi vida de una forma lo más normal posible. Hay delitos que son más difíciles de transitar y otros menos difíciles. Entonces, estas necesidades que tienen las víctimas, el sistema tradicional muy pocas veces les ayuda, ¿no? Luego vamos a ver más. Entonces, ¿qué necesitan las víctimas? ¿Y por qué debemos ofrecerles justicia restaurativa? Necesitan una justicia que aborde sus necesidades. Porque, como decimos en justicia restaurativa, los delitos generan daños y hacen que surjan necesidades. Y la justicia debe abordar estas necesidades. ¿Qué problema hay? Que la primera necesidad que aborda el sistema tradicional es ver si una persona es culpable del delito. No aborda el impacto que ese delito ha tenido en la persona. Y ahí es donde estamos fallando y donde la justicia restaurativa puede ser un complemento. Ojo, yo no soy abolicionista, yo sé que hay corrientes en las que pretenden que se sustituya el sistema penal y penitenciario por la justicia restaurativa. Yo soy minimalista de momento, porque además entiendo que los seres humanos tenemos tendencia a protocolizar y a burocratizar. Solo decir muchas veces en broma burocratizar. Sí, a llenarnos de rígidos protocolos y a quitar flexibilidad y a humanizar los procesos. Entonces yo soy una firme, yo creo que si sustituimos el derecho penal y penitenciario por la justicia restaurativa, la acabaríamos convirtiendo en una suerte de derecho penal. Entonces, ¿por qué no cambiarlo? ¿Por qué no mejorar el derecho penal con la justicia restaurativa? En lugar de radicalizarnos y polarizarnos, vamos a usar un derecho penal que para bien o para mal es el que tenemos y mejorar. Ustedes tienen una ley de adolescentes que es muy buena porque habla del principio de la justicia restaurativa como principio rector. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se puede mejorar el sistema penal, ¿no? ¿Y por qué debemos ofrecer la justicia restaurativa? Porque es buena para las víctimas. Yo sé que alguien me estará preguntando, pero si estamos hablando de un delito muy grave, sexuales, homicidio, ¿tú participarías en un proceso restaurativo si eres víctima? Eso me lo han preguntado mucho. He estado en foros con catedráticos muy importantes que se pusieron las manos en la cabeza cuando dije que yo soy una firme defensora de justicia restaurativa en delitos, incluso de agresiones sexuales, abusos, y se ha demostrado que funciona, violencia de género, que es muy debatida, feminicidios. Me dijeron una vez, si tú tuvieras una hija, ¿permitirías que participara en un proceso restaurativo? Bueno, yo les voy a ser sincero. Yo, como no he sido víctima, voy a tocar madera, no puedo ponerme en la posición de víctima. Yo les digo, yo me dedico a la justicia restaurativa, pero el día que si yo un día me convierto en víctima, ese día sabré cuáles son mis necesidades y si la justicia restaurativa creo que va a abordar esas necesidades. Pero lo que les respondí yo a este señor es que a mí me gustaría que el sistema, como víctima, a mí o a mi hija le ofreciera todas las posibilidades que el sistema tiene. O que no dijera, tú como has sufrido un delito muy grave, tú no tienes derecho a participar en justicia restaurativa. Porque además eso ha pasado en países como Inglaterra y están muy avanzados hoy en día. Si ustedes buscan en Google, bueno, no sé si sale en Google, creo que sí,
de Mitty es una víctima de violación que habla de su historia, ¿no? Fue la primera persona que participó en un proceso restaurativo de este tipo en Inglaterra. Y a ella se lo negaban porque había sufrido un delito muy grave. Eso no es revictimizante. Tú no puedes participar en justicia restaurativa porque has sufrido un delito muy grave. Entonces, una primera idea es que debe ser un derecho. Luego, la víctima decidirá si quiere o no quiere, y luego los facilitadores debidamente formados son los que establecerán si se dan las condiciones o no. Porque además solemos pensar que toda la justicia restaurativa se reduce al encuentro conjunto. ¿Y qué ocurre? Que eso nos asusta, efectivamente. Pero además alguien que lo vea desde fuera pensará, y directamente un encuentro conjunto, no saben, y por eso yo a todos los que están en contra de la justicia restaurativa les invitaría a participar en esas reuniones preparatorias que hacen los facilitadores antes de un posible encuentro conjunto, en el trabajo que se hace, y cómo hasta que no tenemos cierta seguridad que puede funcionar una reunión conjunta no se va a hacer. Es que además a veces lo más restaurativo que se puede hacer es no hacer una reunión conjunta. Hay otras posibilidades. Hay programas individuales, hay envío de cartas, utilizar víctimas subrogadas, ofensores subrogados. Hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, primeramente, no neguemos esa posibilidad a priori a ninguna víctima porque estamos quitándoles la voz. Y la justicia restaurativa lo que hace es escuchar a las víctimas. No decidamos por ellas, ¿no? Por eso el título me parecía tan impactante porque creo que es casi una declaración de intenciones. Porque además la justicia restaurativa lo que hace es que eh, genera empatía con las personas ofensoras, porque yo les voy a decir algo muy importante. Durante muchos años participé en foros en los que se debatía y se discutía por qué surgió la justicia restaurativa. Sí, como les he dicho yo, por el olvido de las víctimas, o para favorecer la reinserción de las personas ofensoras. Bueno, a mí me parece que es una discusión que no tiene mucho sentido porque creo que hay un círculo de beneficio, en el sentido de que si yo pienso que surgió por las víctimas, que creo que parte de razón tiene, es porque vamos a generar un proceso en que vamos a ayudar o vamos a trabajar con las personas ofensoras a entender el impacto de sus acciones. Y eso va a repercutir en la víctima, recordar, va a recuperar la confianza, va a sentirse más segura, eh, va a quitarse el rol de víctima y también va a repercutir en todos como comunidad. Porque yo qué quiero, no convertirme en víctima. Fuimos a dar una charla, lo más difícil que he hecho es dar una charla de justicia restaurativa para privados de libertad. Créeme que es complicado porque te hacen preguntas que te cuestionan muchas veces dónde estás, de dónde quieres ir. Pero no por preguntas malas, al contrario, preguntas que dices, wow, hay que quitarse los propios estereotipos de dónde vas a trabajar, ¿no? Bueno, pues me preguntaron, ¿y tú por qué te dedicas a la justicia restaurativa si después? Y yo les dije, un poco medio en broma, lo reconozco, porque soy muy egoísta. Y me dijeron, ¿por? Porque yo, como miembro de la comunidad, quiero que no haya víctimas, que no haya personas que sufren daño. Y creo que el punto de partida es trabajar con todos ustedes para que reconecten cuando salgan de la cárcel, ¿no? Entonces, por eso yo lo llamo círculo de beneficios. No nos preocupemos tanto si la justicia restaurativa surgió por las víctimas o por los ofensores, sino más bien por los efectos positivos que tiene, tanto en víctimas como en ofensores. Entonces, ¿por qué la justicia restaurativa es importante para las víctimas? Porque ya el Estado deja de ser la víctima principal. Yo, al iniciar esta charla, recordar que les hablaba de que todo se gestiona por el Estado frente al ofensor. Casi el Estado asume la posición de víctima. Y además es que incluso ya lo decía Neil Christie, famoso criminólogo, tuve la oportunidad de conocer, pasó a la historia por ser abolicionista y me dijo que era minimalista. Tengo por ahí una entrevista que le pude hacer. El Estado nos roba el conflicto, pero el Estado incluso nos roba la posibilidad de decidir por nosotros, ¿no? Entonces quizás sí que hay que empezar a pensar, vamos a ir cediendo un poco de poder a las personas que han sufrido los daños para que tengan la potestad de decidir. Ojo, y con esto no quiero decir que la justicia restaurativa sea la panacea. Ojalá pudiera decirlo. Entonces el mundo sería mucho más bonito. ¿Qué es el futuro? Tampoco, es el ya, pero sí que nos puede ayudar a construir un poco un mundo mejor.
Con esto no quiero decir que las víctimas no deban recibir terapia, porque la justicia restaurativa no es terapia, pero tiene un efecto terapéutico. Es decir, muchas de las víctimas que participan en los procesos restaurativos han recibido terapia o están recibiendo terapia. No incompatibiliza una u otra. Incluso si trabajamos en programas individuales, solo con víctimas, solo con ofensores, incluso para mí es conveniente que como complemento a los procesos restaurativos que vamos a llevar hagan actividades complementarias. Necesitan haber pasado por terapia. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que la justicia restaurativa no puede abordar y como no es terapia debemos hacerlas, ¿vale? ¿Y por qué además muchas víctimas van a necesitar de este ofrecimiento? Bueno, pues por algo muy simple, por todo lo que he dicho, ¿no? Que se reduce a que la justicia tradicional solo se ocupa del aspecto legal, si es verdad o no que el delito ocurrió. No se ocupa del aspecto emocional. ¿Os acordáis cuando he dicho que las víctimas van a juicio esperando ser escuchadas y contar su historia, qué pasó, cómo se sintieron, cuáles son sus necesidades? Eso es lo que hacemos en la justicia restaurativa. Entonces, no vamos a decir que el proceso penal es malo, pero sí que vamos a decir que el proceso penal probablemente no cubra todas las necesidades o expectativas de muchas de las. Habrá víctimas que se sientan satisfechas, pero muchas no. Y además, en contextos más graves, ocurre mucho más. Yo ahora vengo de trabajar en contexto de justicia transicional en Colombia, en crímenes de lesa humanidad, en los que uno puede pensar, ¡buah! No hay una víctima, no hay dos, hay muchos millones de víctimas. Es donde más claro se ve el potencial de la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque muchas de esas víctimas ni siquiera quieren dinero, otras sí. Lo que quieren es un acto del Estado de reconocimiento y dignificación de sus seres queridos, ¿no? Entonces, la justicia restaurativa, en este aspecto emocional, va a ayudar a estas víctimas que, además de dinero, de reparación material, quieren otras cosas, ¿no? Hay veces que a mí me han dicho, bueno, ¿en qué puede ayudar la justicia restaurativa a una víctima? Un familiar, que a su familiar le han asesinado o le han desaparecido, la persona es insolvente, no puede pagarle dinero, pero además no le podemos devolver a la vida y no sabe ni siquiera dónde está ese familiar. Ahí es donde enlazo yo un concepto que no lo he creado yo, lo ha creado una autora, se llama Wilma Bergsman, se llama justicia creativa. Ella no lo hizo relacionado con la justicia restaurativa, pero de repente yo encontré algo importante para traerme a la justicia restaurativa. Ya lo relaciono más con la gestión del trauma. ¿Qué es la justicia creativa y por qué la podemos relacionar con la justicia restaurativa? Para aquellos casos en los que la víctima no va a poder obtener una reparación como quisiera, estoy hablando de contextos quizá más graves, contextos en crímenes de lesa humanidad o contra los derechos humanos en los que, bueno, pues me gustaría encontrar a mi familiar que ha desaparecido, pero realmente no tenemos esa seguridad de que vaya a pasar, que sería la reparación idónea. Entonces, ¿qué acto, no sé si del Estado, de la comunidad, puede dar un poco de luz a la oscuridad que creó el daño que te causaron con ese delito?